Bienvenido a Vamos, donde escucharás acerca de vidas que han sido transformadas por el poder de Dios. Verás y escucharás historias reales de personas reales que van a lugares reales muy lejanos, cuyas vidas son cambiadas, mientras Dios los usa para impactar las vidas de otros para su gloria. Prepárate para ver a la gente experimentar el amor y el poder de Dios. ¡Vamos! Bienvenidos a Vamos, soy Darren Slack, su anfitrión. Hoy nos visita el fundador y presidente del Ministerio Corazón de Tito, Tony Nardella. ¿Cómo estás? Estoy bien, Darren. ¿Cómo estás tú? Nos va muy bien. Estamos muy emocionados de continuar nuestra conversación sobre el Ministerio Corazón de Tito y lo que hemos aprendido en el camino, y esperamos que nuestras experiencias puedan animarte e influir de una manera positiva en tu ministerio también. En los últimos episodios hemos mencionado la idea del ministerio quíntuple. ¿Qué es exactamente el ministerio quíntuple y cuál es su base bíblica? Bueno, yo entiendo que lo que la gente llama ministerio quíntuple son los 5 dones de la ascensión. Los llaman dones de la ascensión porque Jesús se los dio a la iglesia cuando ascendía después de su crucifixión. Son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Y puedes encontrar eso en Efesios 4, 11 y 12 y siguientes. Y hay tantos significados y connotaciones diferentes para eso. Pero lo que veo en esa escritura es que son funciones, son dones específicos dados al cuerpo de Cristo para edificar el cuerpo de Cristo. Lo cual, mi definición implica que el cuerpo de Cristo y todo lo que Jesús está haciendo en su cuerpo es más importante que cualquiera de esos o esos dones quíntuples o incluso que todos esos juntos. ¿Qué le dirías a alguien que dice que ya no existen apóstoles y profetas, que solo quedan 3? El evangelista, pastor, maestro y por lo tanto piensa que está incompleto. Sabes, he buscado diligentemente en las Escrituras para ver si hay algún apoyo bíblico para esa posición. No encuentro ninguno, 0. Jesús les dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo, dice, como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Él nos está enviando a hacer el trabajo de apóstoles y profetas. Hay tantas veces que se nos manda a ir y a ser discípulos, tantas veces se nos ordena y se nos dice, por ejemplo en Hechos 2, que todos pueden profetizar. Cuando surge esta idea de que de repente no podemos profetizar, o no podemos hacer milagros, o no podemos sanar a los enfermos, quizá hay alguna otra explicación, pero claramente no se encuentra en las Escrituras. Bueno, creo que es importante que no vamos a pasar nuestro tiempo defendiendo estos ministerios en nuestros días, pero quiero tener una mejor comprensión de ellos. ¿Cuál crees que es, digamos, el papel del apóstol hoy en día si es que son operativos? Obviamente no estamos hablando de los 12 originales que escribieron las Escrituras. Ese fue un papel único para siempre, en el tiempo, en la eternidad que ellos jugaron. Pero el efecto continuo que Dios está trayendo al establecer generacionalmente ese ministerio. ¿Qué hace el apóstol hoy? Los apóstoles son mencionados no solo en los evangelios, sino también en la escritura de Efesios 4 que mencioné, y en varios otros lugares, incluyendo una lista en 1 Corintios 12. Hay mucho que se puede decir sobre eso, pero creo que la razón por la que estamos hablando de esto es porque nuestro ministerio, ya sea que lo diseñemos de esa manera o no, hacemos un ministerio apostólico. Somos personas enviadas, somos embajadores de Dios y hacemos algo más que proclamar las buenas nuevas. Ayudamos a la gente, amamos a la gente, construimos iglesias, pero no nos enseñoreamos de la gente. Y encuentro que hay una resistencia considerable al ministerio apostólico en lugares donde alguna otra persona ha venido afirmando ser y quizás era alguien con dones apostólicos, pero los ha utilizado para su propio beneficio personal. No podemos permitirnos caer en esa trampa. Tenemos que ser los siervos que Dios nos ha llamado a ser. Y Jesús dice en Mateo 20 que el mayor entre ustedes será el servidor de todos. Así que no veo que estos sean títulos gubernamentales, al menos no en Efesios 4. Hay un indicio en 1 Corintios 12, que en primer lugar en la iglesia hay apóstoles y luego profetas y así sucesivamente. Así que hay un orden y vemos que Pablo fue sometido como apóstol, pero cualquier intento por nuestra parte de aprovecharnos de esa autoridad creo que es problemático. Así que, reconociendo que el ministerio apostólico existe hoy en una forma que tiene la intención de servir, que tiene la intención de equipar, la intención de estimular, y en muchos casos, quiero decir, yo lo vería como
Realmente lo que he observado en tu ministerio no es algo que estás reclamando cuando entras. Es algo que la gente que está recibiendo de tu ministerio te está atribuyendo. Dicen, ¿serías un padre para nosotros? ¿Cuidarías de nosotros? ¿Nos ministrarías con los dones que se te han dado? No te veo venir y decir, soy un apóstol. Escúchame, los veo implantándote esa autoridad como alguien a quien respetan, en quien confían, a quien aprecian, no como alguien que está usurpando, sino como alguien que viene y dice, solo estoy aquí para hacer lo que necesites, y ellos te reciben de esa manera. Sí, sabes, puedes usar la analogía de un matrimonio. Mi matrimonio estaba muy mal hace como 35 años, y cuando el Señor nos reconcilió y he estado felizmente casado por muchos años, ahora con mi amada Emily. Pero el Señor me dijo que si quieres ganarte su respeto, tienes que servir, tienes que humillarte, no puedes forzar las cosas. Y yo no soy muy bueno en eso. Soy un tipo al que le gustan las cosas de cierta manera, pero eso es lo que haces. Si quieres, el camino hacia arriba es el camino hacia abajo. ¿Sabes? Juan el Bautista dijo, Él debe aumentar, yo debo disminuir. Quiero decir, siempre, todo en el cristianismo se invierte. Y si los apóstoles van a ser los tipos en la cima del tótem, por así decirlo, tienen que ser los tipos que están más dispuestos a servir, que se aguantan más. Como Pablo escribe en 2 de Corintios 11 acerca de cuáles eran sus calificaciones para ser un apóstol, por lo general eran todas las cosas que sufrió, las veces que naufragó y fue dado por muerto y golpeado, las cosas que sufrió para ver a alguien más y ver a la iglesia mejorada. Y hay muchos hombres y mujeres hoy en día que están sirviendo en esa misma capacidad, y yo no he tenido el privilegio de sufrir así. Pero creo que esa es la razón por la que la gente confiaba en Pablo, y confiaría en los verdaderos apóstoles hoy en día. ¿Por qué necesitamos hoy apóstoles y profetas? Quiero decir, ¿por qué necesitamos todo el ministerio quíntuple? Pablo lo deja muy claro sobre los profetas. Él dice, debemos desear los mayores dones, y especialmente que podamos profetizar, porque ese don edifica la iglesia. Si no tienes profecía en tu iglesia, no eres tan fuerte como puedes ser. Si tienes un profeta equilibrado, maduro, que no está hablando para edificarse a sí mismo y está sirviendo con su don en lugar de ser servido, entonces esa iglesia va a crecer bien. Apóstoles, ¿por qué necesitamos apóstoles hoy? Bueno, ya sabes, la Gran Comisión dice vayan. Y entonces vamos, y Pablo no solo plantó nuevas iglesias, él regresó, fortaleció y animó a las iglesias que ya había plantado. Y así, mucho de nuestro ministerio no es necesariamente, de hecho, muy poco de nuestro ministerio es plantar nuevas iglesias. Nuestro ministerio es fortalecer y animar a las iglesias existentes. Y si le preguntas a cualquier pastor que sea honesto contigo, te dirá que necesita ánimo, porque una de las profesiones más difíciles en todo el mundo es la forma en que pastoreamos hoy. Es difícil. Te enfrentas al rechazo continuamente. Siempre eres objeto de ataques espirituales. Es duro. Mi corazón sangra por los pastores que sirven fiel y sacrificadamente a sus rebaños. Y si hay algo que podamos hacer para estar a su lado y ayudarlos y darles una pequeña palabra de aliento o lo que sea, queremos hacerlo. Ya sabes, me parece como te escucho hablar, es como si estuvieras haciendo el ministerio de pastorear pastores y el cuidado de estos hombres. Y es casi como, es en el extremo posterior donde lo describo como apostólico, frente a venir con la idea de que soy un apóstol. Ahora escúchame, tú solo entras, sirviendo, no preocupado por un título, solo preocupado por crear un ambiente donde estos puedan ser atendidos. Y eso es ministerio apostólico. Sabes, es casi como, después del hecho, le ves la gracia y lo observas de esa manera, y esa parece ser una manera de verlo, porque no creo que ninguno de nosotros esté realmente preocupado por el título o por ser reconocido por eso. Creo que lo que nos preocupa son las iglesias y ser fortalecidos para que sigan reflejando la gloria del Señor. Sabes, el beneficio de lo que las Escrituras revelan en estos dones particulares es que podemos ver cómo ciertos dones operan y podemos modelarnos a nosotros mismos y recoger sabiduría de las Escrituras. No necesito un título, no quiero un título. Tengo miedo de lo que haría mi carne si obtuviera un título, y por eso rechazo los títulos. No me los des, pero aprendo de lo que veo que es similar en las Escrituras a lo que el Señor me ha enviado a hacer hoy, y así es como procedo. Y sabes, Jesús nunca se exaltó a sí mismo. Siempre hizo lo que el Padre le dijo y edificó a los demás. ¿Y cómo podemos ser otra cosa? Amén.
Así que hablemos del resto de los oficios. Tenemos profetas. ¿Qué son los ¿Qué profetas? son? Mencionaste que son importantes. Oh, vaya, bueno, los profetas son personas que tienen una gracia especial para escuchar la voz del Señor y comunicarla para edificar, consolar y animar a la iglesia. ¿Son como los profetas del Antiguo Testamento o son, quiero decir, son diferentes? Honestamente no veo mucha diferencia. Los profetas son los que hablan la palabra del Señor y en el Antiguo Testamento hablaban muchas cosas para edificación, consuelo y aliento y llamaban a la gente a arrepentirse. Hay profetas hoy que están llamando a la gente a arrepentirse también, pero sí, todo lo que hacemos en la iglesia debe ser una expresión de la gracia de Dios. Y eso es lo que se supone que es la profecía. No debemos condenar a otros ni con nuestras palabras proféticas, ni con nuestras enseñanzas, ni con la forma en que criamos a los que están por encima de nosotros y del Señor. ¿Me entiendes? O bajo nosotros y el Señor. ¿Sabes lo que quiero decir? Nuestro trabajo es ver siempre las cualidades redentoras en esa persona y edificarla. Bueno, obviamente, evangelista, pastor y maestro como que revelan el secreto acerca de lo que son. Ya sabes, los evangelistas están equipando a la iglesia para llevar a la gente a Cristo y el pastor está pastoreando el cuerpo. Pero incluso me opondría a eso. He estudiado, por ejemplo, Mateo 9. El final de Mateo 9 es una de mis escrituras favoritas, porque Jesús había estado ministrando por un tiempo. Y ves en Mateo 9:35 casi lo mismo. Creo que es Mateo 4:22. Más o menos es un año y medio después, y Jesús está caminando por todos los pueblos y aldeas de Judea, y está sanando a los enfermos, y está expulsando demonios, y está ministrando a la gente sin parar. Y cuando vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban acosadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y dice que la mies es abundante, pero los obreros se niegan. Enviad más, rogad al dueño de la mies que envíe más obreros a la mies. Así que lo que Jesús pedía no eran evangelistas. Pedía personas con corazón para curar a los enfermos, para vendar a los quebrantados de corazón. Las mismas cosas que dijo de sí mismo en Lucas 4 y que se dijeron de él en Isaías 61. Jesús fue enviado por amor para mejorar la vida de la gente, incluyendo la predicación de buenas nuevas a los pobres. Así que sí, son evangelistas, pero veo que Dios está buscando levantar un ejército de personas con corazón de pastor que evangelicen, que vayan a esos lugares. Ahora, de hecho, lo que Jesús escogió, si vas al final de Mateo 9, ve directo a Mateo 10, Él escogió a 12 para hacer este trabajo, y a esos 12 los llamó apóstoles, no evangelistas. Así que hay una especie de mezcla con todos estos dones. Cualquiera que es enviado por el Señor Jesús para hacer su obra debe tener su corazón. Y si tiene ese corazón, va a hacer lo necesario para ayudar a otros. Y tal vez un apóstol tiene más de esos dones que algunos de los otros, no lo sé. Pero claramente, si Jesús nos envía a hacer su trabajo, a anunciar su gran salvación, va a demostrar esa salvación con curaciones actuales, con liberaciones actuales, con limpiezas actuales de leprosos e incluso resucitando de entre los muertos. Bueno, tal vez la imagen es mejor cuando la gente ve el frente de nosotros, ven las manos y la cara de Jesús, y en la parte posterior se puede ver la etiqueta. Mientras te veo ir y hacer lo tuyo, eso es un apóstol, eso es un profeta, eso es un evangelista, porque hay una gracia que se está manifestando, pero todo se parece a las manos y los pies de Jesús, ¿verdad? Es decir, es una continuación. Así que volvamos a los equipos. Usted dijo en los episodios anteriores que hemos hablado de que usted está buscando personas que tienen una medida de la gracia en sus vidas que potencialmente podría estar manifestando de alguna manera quíntuple. ¿Por qué es importante para usted identificar eso para poder servir en las iglesias a las que viajamos? La profecía es obvia porque es el don que más edifica a la iglesia. Hace poco estuve hablando con un pastor en un país extranjero que no estaba muy abierto a recibir profetas de su propia iglesia, pero está dispuesto a recibirlos de fuera de la iglesia. Vale, lo que haga falta para que el don profético funcione para edificar, consolar y animar. La vida es dura, y es aún más dura cuando estás tratando de morir a la carne cada día y seguir a Jesús. Ser un discípulo de Jesús es simplemente no caer en eso. Es una decisión difícil que tomas cada momento de cada día. Cuando te levantas en la mañana dices, o voy a servir a la carne o voy a servir al Señor. Y necesitamos ánimo porque eso se pone difícil de vez en cuando. Así que sí, necesitamos profetas, necesitamos pastores, necesitamos gente que alimente a las ovejas, necesitamos gente que las consuele, que las anime. Cura sus heridas por dentro, y no hay nada malo en que los pastores curen también a las ovejas. Ezequiel 34 habla de eso. Maestros, oh cielos,
Si no tenemos un buen entendimiento de la palabra, nos vamos a descarrilar. Necesitamos maestros, necesitamos gente que nos ilumine la palabra de Dios, porque sin la palabra no somos nada. Jesús no solo enseñó la palabra, Él es la palabra. Así que estás buscando identificaciones de gracias específicas para enviar a diferentes iglesias que pueden estar en necesidad específica de, ya sabes, pastoral, o tal vez una campaña evangelística, o tal vez un ministerio profético como ese. Es un privilegio ser una de las personas que conoce bien a los pastores donde vamos. Ellos comparten conmigo lo que está pasando en la iglesia, cuál es la necesidad. Y entonces empiezo a orar y a pensar, bueno, ¿a quién puedo enviar que ayude a hacer una bendición para esa iglesia a corto plazo? ¿Podemos hacer un ministerio matrimonial? ¿Hay alguien que tenga un corazón de pastor y realmente quiera ayudar a las parejas casadas a fortalecerse en su compromiso mutuo? ¿O hay un ministerio profético? ¿O tienen varias personas con dones proféticos en su iglesia y el pastor realmente no sabe qué hacer con ellos? Entonces podríamos enviar a alguien como usted que pueda ayudar a corto plazo de una manera tranquila para sacar a la luz esos dones y mostrar a la gente cómo pueden usarlos para la gloria de Dios y para edificar la iglesia, de manera que después de que nos vayamos todavía tengan a alguien allí que pueda continuar edificándolos. No hay ninguna indicación en las Escrituras de que cada iglesia tuviera ministerios quíntuples operando en cada situación. De hecho, ellos los compartieron. Quiero decir, tienes todo un equipo profético bajando de Jerusalén a Antioquía. Tienes toda clase de tipos viajando en misiones. ¿Sabes? Entonces hay este tipo de, la palabra es red de ministros dotados que trabajan juntos en contextos extralocales, a pesar de que estaban conectados localmente, ¿verdad? Creo que es realmente beneficioso si una iglesia pudiera tener personas involucradas y activas en el liderazgo y en el ministerio que pueden profetizar, que pueden enseñar a otros cómo ir a las naciones, que pueden evangelizar, que tienen un corazón de pastor. Mi corazón se quiebra por los pastores que encuentran la carga, tienen esta carga de cuidar, por ejemplo, todas las ovejas en su iglesia, y sin embargo, una vez que llegan a un cierto tamaño, todo el mundo es diferente. Pero ¿sabes qué? Claramente, una vez que llegas a 100 miembros, un pastor simplemente no puede conocer bien a cada oveja y ocuparse de todos sus asuntos. Necesita tomar lo que ha aprendido, lo que se le ha impartido, y delegarlo a varias personas de confianza. Como Pablo escribió a Timoteo, enseña lo que te he enseñado a hombres fieles y de confianza que puedan enseñar también a otros. Y necesitamos ese tipo de multiplicación. De eso se trata el quíntuple. El quíntuple no se trata de ser la orquesta de un solo hombre, la banda de un solo hombre. Se trata de enseñar a todos los demás a tocar sus instrumentos y luego tal vez solo guiarlos un poco. Y creo que realmente en ese sentido, cada pastor de una iglesia, en cierto sentido, debe ser al menos un poco apostólico de esa manera. Muy bien, Pastor Tony, gracias. Y esperamos que esto haya sido alentador para usted hasta ahora. Vamos a tomar un descanso ahora. Volveremos enseguida. Muchos de nosotros vamos por la vida preocupados por esto o aquello, y eso nos agobia. Pensamos en los niños, el dinero y las relaciones, y a veces nos preguntamos, ¿dónde está esa paz que Jesús prometió? Bueno, en Mateo 11 podemos leer donde Jesús nos enseñó cómo encontrar su paz y descanso. Dice, «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Ahora, esa es una hermosa promesa, y Jesús nos está invitando a venir a Él para obtener el descanso que queremos y necesitamos. Pero cuando vamos a Él, debemos ponernos su yugo. Ahora, un yugo es un instrumento usado en los animales de granja para que hagan lo que el granjero quiere que hagan. Ahora, tenemos que ponernos el yugo de Jesús. Aunque Él nos hará hacer algunas cosas que no necesariamente queremos hacer, pero al dejar que Él nos guíe, aprenderemos sus caminos, y como resultado, cosecharemos el beneficio de vivir de acuerdo a su guía. Así, por ejemplo, el hombre que deja de beber no padecerá cirrosis hepática. El hombre que permanece fiel a su mujer disfrutará siempre de su amor y respeto, y vivirá con sus propios hijos. Sí, es trabajo y requiere esfuerzo, pero la promesa de descanso para nuestras almas es real y vale la pena. Gracias por quedarse con nosotros. Estoy aquí con el Pastor Tony Nardella
Y estamos hablando sobre el ministerio quíntuple y cómo impacta a las iglesias que servimos y a las que vamos al extranjero, y también cómo Dios está haciendo crecer eso dentro de nuestro ministerio Corazón de Tito. Realmente no estamos buscando construir títulos, realmente estamos tratando de manifestar lo que el ministerio de Jesús fue y es para la iglesia de hoy, es servirles. ¿Cuál crees que es el impacto de ver estas 5 herramientas o funciones liberadas en las iglesias a las que sirves? Edifica la iglesia. Muchas iglesias hoy en día que no están disfrutando de la expresión de todos los dones quíntuples son más débiles debido a eso, y nosotros entramos, y si confían en nosotros, pueden ver en nosotros con suerte un equipo que funciona bien y que usará los diversos dones para traer grandes bendiciones y aliento a sus iglesias. En última instancia, nos gustaría que los pastores dijeran: esta es una gran idea. ¿Por qué no tenemos esto aquí, incluso cuando los equipos norteamericanos o de donde sea que enviemos a nuestros equipos? ¿Por qué no tenemos esto aquí ahora todo el tiempo? Lo digo todo el tiempo. Dios me ha dado un don de curación, y cuando hago activaciones de curación, es decir, instruyo a la gente sobre cómo imponer las manos sobre los enfermos para que se recuperen, y Dios es misericordioso, y por lo general todos por los que oran se curan, y cuando hacemos eso, les digo: mira, ahora tienes este don, puedes bendecir a tus hermanos y hermanas. Cuando los ves entrar por la puerta de la iglesia y puedes ver que están cojeando, o tienen la espalda lastimada, o se quejan de un dolor de cabeza, o lo que sea, no tienen que quedarse así. Jesús quiere sanarlos y quiere usarte para hacerlo, y no necesitas esperar a que el predicador de fuera del país venga y lo haga. Tú puedes hacerlo, y eso es realmente un pensamiento revolucionario en muchas iglesias donde vamos, pero ese es el impacto de traer un equipo que no es solo quíntuple, sino que manifiesta los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Así que es realmente más como equipar. Quiero decir, eso es más o menos lo que dice la Escritura. Efesios 4, equipar a los santos para el trabajo como un ministerio. Ese es el primer comentario descriptivo del trabajo que se hace acerca de para qué están allí. Y tú acabas de describirlo. Ustedes como entramos, les enseñamos cómo hacerlo, y de repente la gracia de Dios se revela para que lo hagan. Eso debe dejar una verdadera fe resonante y testimonio en sus corazones de que el Espíritu Santo ha hecho algo en medio de ellos. Bueno, sí, quiero decir, la mayoría de la gente, especialmente en los primeros años cuando trabajábamos juntos, Darren, tú venías a liderar un equipo profético y le decíamos a la gente: estamos haciendo una conferencia profética, pero vamos a profetizar sobre la gente y vamos a enseñarles cómo profetizar. Es como que no entienden eso, y cuando se ministra y cuando realmente enseñas y le muestras a otros cómo fluir en sus dones proféticos, puede ser transformador con seguridad. Y esto me habla también de algo que he observado en los últimos años, que la expectativa de que solo había unas pocas personas porcentualmente en la iglesia que podían moverse en dones sobrenaturales era realmente errónea. He visto personas que nadie tenía idea de que tenían dones sobrenaturales, profecía o sanidad o lo que sea, y hay mucho más de eso en el cuerpo, y es como si estuviéramos sentados, como si hubiéramos comprado un terreno y hay todo este tesoro enterrado allí, pero no lo hemos desenterrado. Y así parte de lo que estamos haciendo en nuestro ministerio es que estamos llamando a eso, y la gente está dando un paso adelante, y yo creo que hay gente que el sonido de nuestras voces resuena en este momento y están diciendo: sí, ese soy yo, pero yo solo podría ser. Dios ha hablado a muchas personas acerca de lo que quiere que hagan, ya sea ir a otras naciones o ir al otro lado de la calle y decirle a la gente acerca de Jesús, o para pastorear o profetizar. Quiero decir, por muchos dones que haya, Dios está llamando a todos porque no está dejando a nadie al margen. Él quiere a todos involucrados en el negocio de su Padre, y esto es algo que pienso que somos una especie de instigador para provocar a la iglesia a ver que hay más dones justo debajo de nuestros pies de lo que entendemos. Ahora, quiero decir, probablemente tenemos que dejar claro que no todo el que está viajando es un quíntuple reconocido ministro de oficina. Quiero decir, eso es muy probable, tenemos que decir eso, ¿verdad?
Bueno, sí, yo en realidad no fui ordenado en el ministerio hasta 9 años después de mi primer viaje, pero la gente me había estado llamando Pastor Tony en el extranjero desde siempre. Creo que es importante que tengamos la ordenación si vamos a seguir avanzando en el ministerio. Porque para mí, una ordenación, además de la imposición de manos, es el reconocimiento por parte de la comunidad de que sí tienes este don y necesitamos esa afirmación. Jesús obtuvo esa afirmación de su Padre antes de salir y lidiar con todo lo que tenía que lidiar. Cuando Juan lo bautizó y el Padre habló, dice, tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Y Jesús sabía eso aún antes de enfrentar al diablo en el desierto. Así que hay esa afirmación que viene con la ordenación. Pero eso no quiere decir que la gente no pueda profetizar si no han sido ordenados como profetas. El Espíritu Santo es dado a toda carne y varias veces en Hechos 2 dice, y profetizarán, no deja a nadie fuera. Bueno, creo que eso es importante, que no estamos reconociendo que cada persona tiene el mismo nivel de don. Quiero decir, Jesús dijo algunos 10, algunos 5, algunos 1, pero todos pueden hacer algo por la gracia de Dios que Él les ha dado para hacer, que realmente es lo que abre la puerta para todo lo que estamos viendo. Y mientras alguien puede ser elevado a, digamos, una posición más alta, más visible, como dijiste, es mayor humildad, es mayor servicio, mayor sufrimiento, y cada líder tiene que reconocer que no es la búsqueda del don lo que importa, el don los persigue a ellos. Cuando Dios invierte un don, una unción o un talento en nosotros, espera que lo utilicemos. Es como un hombre de negocios que busca el retorno de su inversión. Creo que ese es realmente el principio subyacente detrás de la parábola de los talentos, y así cada persona que ama a Jesús tiene el Espíritu Santo de Dios dentro de él, y aunque estamos limitados en la carne, el Espíritu Santo no conoce límites, y tiene una manifestación especial para cada creyente para el bien común. Ahora, si enterramos eso en la tierra como el tercer hombre en la parábola de los talentos, no va a resultar bien para nosotros, y de la misma manera los pastores pueden ver a sus congregaciones como talentos también. No es solo lo que hay en el pastor individual, es qué dones tienen en su iglesia, y cada uno va a tener que dar cuenta a Dios de cómo excavó ese don, cómo echó gasolina al fuego y ayudó a discipularlos y enseñarles. ¿Ves? Todo esto con la gran comisión no es solo ganar almas, es hacer discípulos, y hacer un discípulo es enseñar a la gente a obedecer todo lo que Jesús nos ha mandado, y parte de eso es usar lo que Dios te ha dado para su gloria, y tenemos que enseñar a la gente cómo usar lo que Dios les ha dado para la gloria de Dios. Eso es tan bueno, estoy tan agradecido por ti, ser esa excavadora para despertar la pasión por los dones, no con el propósito de blandir un título o un ministerio o una oportunidad, sino solo para descubrir la gracia de Dios. Sí, puede conducir a mayores oportunidades, lo que significa más servicio, más humildad, todas las cosas que hemos hablado, pero al final del día, todos debemos buscar la gracia de Dios en los demás. Sí, así es. Solo hay que buscar la gracia y ser lo suficientemente humildes para saber que no lo somos todo, que Dios lo ha diseñado para que Él obtenga la gloria a través de la iglesia. Corazón de Tito es realmente un ministerio de avivamiento para traer esa gracia de Dios. Y queremos animarte a que si estás viendo hoy y sientes un avivamiento dentro de ti, de querer crecer en tus dones de alguna manera, tal vez ni siquiera sabes cuáles son tus dones. Déjame animarte. Mira nuestro sitio web en la parte inferior, y si ese eres tú, echa un vistazo a nuestro sitio web. Allí hay recursos que pueden ayudarte a entender mejor lo que Dios puede tener para ti. Ve a nuestro canal de YouTube, mira episodios anteriores de Vamos. Hay artículos y recursos para capacitarte y animarte, y tal vez hasta oportunidades para animarte a buscar una oportunidad misionera que puedas tomar. Si también te gustaría ponerte en una posición para ayudar financieramente a nuestro ministerio, estaríamos muy agradecidos si pudieras considerar en oración lo que Dios quiere que hagas. Sea lo que sea, sabemos que estamos aquí para continuar este ministerio de todas las maneras posibles, para bendecir a todos los que participan en él. Y Tony, muchas gracias por estar aquí hoy. Fue un gran privilegio contar con tu tiempo. El placer es mío. Queremos animarte a continuar en tu fe por lo que Dios tiene para ti, y esperamos verte en el próximo episodio de